bien, en la continuidad del punto de referencia vamos a conversar con Lucas Villagrán, que es el titular del Registro Civil. Gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, el nuevo Código Civil los ha puesto en plena actividad, fundamentalmente el tema nombres, ¿no? Sí, bueno, tenemos ahí algunas cuestiones de aplicación inmediata que tienen que ver con el nombre, apellidos. Yo diría que el apellido es un cambio más profundo que en la cuestión nombre. Y algunas modificaciones que ha habido en lo que respecta al matrimonio. Lo que tiene que ver con nombres es una realidad que ya se venía dando, esta cuestión de elegir nombres no convencionales, digamos, y con el nuevo código de algún modo se flexibilizan más las reglas para poner nombres. Por ejemplo, antes había un impedimento, que también vemos que en la práctica estaba a media. Era relativo. Claro, que era la cuestión de nombres extranjeros, o en su caso de españolizarlos, o tener que buscar algún antecedente de algún padre, algún abuelo que tenga ya llevado ese nombre. Bueno, hoy en día se quita ese impedimento de los nombres extranjeros. Había una referencia que el nombre no tenía que indicar en la ley anterior, en la vieja ley de nombre, que estuvo vigencia hasta hace poco, que el nombre no tenía que designar o implicar alguna tendencia político-ideológica, algo que realmente es difícil de aplicar, claro, ¿no? Descabellado, por otro lado, ¿no? De este modo queda abierta para que priorizar la libertad de los padres a la hora de elegir el nombre del hijo. Esto no quiere decir que de acá en más se pueda escribir cualquier cosa, claro, porque el mismo Código Civil establece que no pueden ponerse nombre extravagante. ¿Y qué entendemos por nombre extravagante? Un nombre extravagante se entiende en el marco de la ley, ¿no? Porque tampoco se puede hacer una interpretación del Código Civil artículo por artículo. O sea, el Código Civil es un conjunto y por lo tanto lo extravagante tiene que ver con aquello que ridiculiza a la persona o que atenta contra la dignidad de la persona, o bien algo que es ajeno al uso como nombre. Por ejemplo, yo no le puedo poner a un niño micrófono, porque es algo que ya está muy identificado con un objeto y por lo tanto lo más probable es que se lo ridiculice con eso. Seguro. Después, bueno, la cuestión de los apellidos, ahí sí el cambio es más radical porque en esto sí innova el código realmente, en el sentido que los padres eligen a la hora de inscribir al hijo qué apellido poner, si el del padre o el de la madre. El del padre o el de la madre. Sí. Bueno, antiguamente había flexibilidad con respecto al tema de los hijos desaparecidos, por ejemplo. Digo, que en cuanto al cambio de apellido. Claro, bueno, eso es lo que la ley llama el cambio de apellido y de nombre con justo motivo, claro, ¿sí? Tanto para ese caso como para el caso de identidad de género se establecen justos motivos, claro, esas dos cuestiones, ¿no? Claro. Que de cualquier manera también son cuestiones que recepta el código, pero que ya venían en la legislación vigente. Claro. El código en parte hace eso también, ¿no? Sintetiza leyes que ya estaban en práctica y en algunos puntos, como el caso de los apellidos, innova. Es decir, los padres pueden elegir ahora qué apellido poner al hijo. Esto, en los casos de los hijos matrimoniales, siempre se va a tener que respetar el orden del apellido que se puso al primer hijo. Claro. Con lo cual, aquellos que ya tengan hijos, los matrimonios que ya tengan hijos, no es que el hijo que tengan a posteriori del código va a poder llevar otro orden de apellido porque eso ya estaba establecido. Eso es inviable. Y tendría que ser por vía judicial en ese caso. Claro. Y aquellos, o sea, esto sería la opción para cuando se habla de un recién nacido. De un recién nacido. Y que no tenga hermanos mayores. Exacto. Y si fuera en ese caso, ahí sí se va por la vía judicial. Exacto. Y ahí quizás habría que entrar la posibilidad de cambiarle el apellido a los otros también. En el caso de los hijos de una pareja que ha celebrado matrimonio, todos tienen que tener la misma composición en el apellido. El mismo apellido, decimos composición en el caso de aquellos que optan por llevar los dos apellidos, ¿no? Y esa es una variante que en estos últimos tiempos se está utilizando bastante, parece, ¿no? Sí, eso ya se venía utilizando y bueno, con esto se refuerza además el orden. Lo interesante de esto del apellido es que en aquellos casos donde
donde la inscripción se da con una filiación, que por lo general es la madre que va a inscribir al hijo. Si después hay un reconocimiento posterior por parte del otro progenitor, eso no implica un cambio automático del apellido, que sí pasaba en la legislación vigente y traía mucho trastorno porque había gente que se enteraba de que le había cambiado el apellido, o sea, la identidad, a veces años, décadas después, cuando algún día por algún trámite tenía que ir al registro civil a buscar un acta de nacimiento y se encontraba que en la marginal del acta de nacimiento le había cambiado el apellido. Entonces, para mí con eso se subsana muchos casos de injusticias que se daban a partir de esa consignación automática del apellido del padre. Como toda ley hay que andarla, hay que ver qué puntos débiles tiene, dónde tiene fallas. Nosotros, bueno, el registro civil tiene una tradición registral y tiene una tradición de ir adaptándose a las normativas que van surgiendo, ¿no? Pero como toda adaptación va a incluir caminarlo al código. ¿Y esto implica en estos tiempos mucho nivel de consulta? En realidad, con respecto a lo que era consulta por nombre, nosotros siempre tuvimos muchas consultas. Por lo general, en el último tiempo, y sobre todo desde mi gestión, con un criterio bastante aperturista y sobre todo teniendo en el horizonte la vigencia del Código Civil. No tenía sentido ser excesivamente prohibicionistas con la cuestión del nombre cuando 2 meses después iba a entrar en vigencia el Código Civil, ¿no? Pero realmente hasta ahora las consultas son normales, digamos. O sea, no ha variado sustancialmente. No, porque, a ver, esto es la reforma a un código, va a implicar cambios culturales también. Claro. La mayoría de las parejas siguen optando por poner primero el apellido del padre. Bueno, y hablando del registro civil, uno de los temas que venía menguando en los últimos años es el tema del casamiento. ¿Se ha revertido? ¿La gente se casa, no se casa? Estamos teniendo alrededor de 2.000 casamientos al año, pero cada vez menos. Ajá. O sea, sigue en franco retroceso. Lo que hay que decir con el nuevo código, sobre todo para los que tienen algún temor en lo patrimonial, claro, es que con el nuevo código el matrimonio implica menos riesgos en lo patrimonial si uno toma los recaudos, ¿no? Claro. Que es tomar los recaudos, celebrar una convención matrimonial antes, llegado el caso, establecer un régimen de separación de bienes. Y bueno, está el divorcio express, que eso no tiene nada que ver con el registro civil y yo tampoco lo voy a promover, por seguro, lo tanto, ¿no? Seguro. Pero digo, el tema del casamiento sí, cada vez hay menos casamientos, como la gente opta por esta opción muy poco, cada vez menos. Cada vez hay menos casamientos, vamos a ver si repunta con esto y si no, en breve se va a implementar lo que es uniones convivenciales, que es otra figura nueva dentro del Código Civil y que de alguna manera contempla la realidad de aquellos convivientes que no les interesa el matrimonio porque les parece un trámite burocrático, porque no les parece romántico, lo que sea. Ajá, ¿y esta unión, me decías? Uniones convivenciales. Unión convivencial. ¿Qué implica o qué diferencia hay entre este y el casamiento? Hay muchas diferencias, básicamente en las responsabilidades y en la forma de disolución. Es mucho más fácil que disolver un matrimonio, ¿no? De cualquier manera, aclaro, hoy en día con el nuevo código tampoco es tan difícil llevar adelante un divorcio, ¿no? Pero sí, algunos dicen que es un matrimonio de segunda categoría, la unión convivencial. Es lo que en la práctica era lo que antes se llamaba el concubinato, que era totalmente descartado por el Código Civil. Se trata de buscar una figura intermedia, digamos. Como para darle cierta cuota de legalidad. Sí. Los críticos de la unión convivencial dicen, si la persona no quiere celebrar matrimonio, ¿para qué le vas a imponer una unión convivencial? Claro. Pero bueno, tampoco es que la impone, ¿no? Cada uno puede decidir si la registra o no la registra. En ese caso nosotros lo único que hacemos es registrarla. Ya. Digamos que es una opción más. Sí, es una opción más. Dirían en el kiosco para tener más clientes. Bueno, el cliente van a tener los abogados que se dediquen a hacer los pactos de convivencia, claro, de las uniones convivenciales, que también es una posibilidad. Ajá. Incluso en los pactos de convivencia son mucho más abiertos que lo que son las convenciones matrimoniales, porque el código en eso tampoco es muy
muy específico, restrictivo en cuanto a los contenidos del pacto de convivencia. Si no se oponen a las leyes, pueden ser muy amplios. ¿Y este pacto de convivencia que puede ir por fuera del registro? Nosotros no hacemos los pactos de convivencia, claro. Simplemente registramos su existencia y en todo caso los archivaremos, ¿no? Claro. Digamos, y el nuevo código, además de todos estos temas que hemos hablado, ¿hay algún otro elemento que se pueda destacar? En lo que respecta al registro civil, sí. No, bueno, a ver, los grandes cambios, después hay cuestiones que son muy finas de los procedimientos del registro civil, pero los grandes cambios tienen que ver con nombre, apellido, matrimonio, uniones convivenciales, y hay una parte que todavía la tenemos en estudio, que es todas las posibilidades que se abren con lo que son la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Pero eso, bueno, todavía está en una fase de estudio porque no es que tiene... todavía no hemos tenido, no es que en la provincia hayamos tenido grandes demandas sobre ese tema. Uh-huh. Finalmente, ¿esto ha incrementado el trabajo de ustedes? Lo va a incrementar. Claro. Cuando pongamos en marcha el tema de uniones convivenciales, lo va a incrementar y también se va a incrementar porque a partir de la vigencia del nuevo código también lo que sí nos están llegando es solicitud de informes sobre el registro de incapacidades. Que lleva el registro civil, que ya lo llevaba, pero el nuevo código lo establece. Cuando se refiere a incapacidades, está hablando de las incapacidades o capacidades restringidas que están declaradas judicialmente, ¿no? Uh-huh. Que en muchos casos se hace por un resguardo de la persona en lo patrimonial también, ¿no? Sí. Pero bueno, como los escribanos, martilleros públicos, para cada transacción de alguna manera necesitan corroborar que la persona no tenga registrada una incapacidad judicialmente, también nos están empezando a llegar pedidos de ese tipo de informe. En eso vamos a tener más trabajo. Y bueno, el registro civil es una institución que a lo largo de las últimas décadas ha ido sumando trabajo, sobre todo en la provincia de Río Negro, donde en el año 2005 se le transfieren muchas de las funciones que en su momento cumplían los juzgados de paz. Y que bueno, eso hizo que aumente la actividad del registro civil y sí, es una institución que tiene un lugar nodal para lo que es la ciudadanía, digamos, sí, ¿no? Por supuesto. Así que en eso sí, vamos a seguir teniendo más trabajo siempre nosotros. Además, bueno, todo lo que es el trámite de DNI, se agregó el trámite de pasaporte también, claro, que antes lo llevaba la Policía Federal. Estamos trabajando muy bien con lo que es DNI, pasaporte. Desde el año 2012, cuando asumimos hasta ahora, documentamos a más de 600.000 personas. O sea que es el otro día hacíamos el cálculo, es un 100,02% de la población, en claro, teoría, sí, ¿no? Sí, seguro. Obviamente que hay muchos de los trámites de DNI que son para renovar el DNI, para cambiar de domicilio, por extravío, pero hemos aumentado la capacidad de producción de una manera increíble, de tramitación sería. Cuando en el 2012 se estaban tramitando 7.000 trámites mensuales, hoy tenemos una capacidad de tramitar 24.000 trámites mensuales. Te agradezco que hayas venido. Bueno, gracias a vos. Muy bien, con Luca Villagrán también ponemos punto final en nuestro punto de referencia, valga la redundancia, del día de la fecha. Nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a partir de las 13.